Hola hermanos, aquí estamos en este jueves y deseándoles un jueves fantástico. Y si usted nos está viendo, no sé, a la noche, bueno, que el resto de la semana sea realmente una bendición. Queremos que Dios esté bendiciendo y los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me equivoqué. De pastora, no se me quede. En vez de agarrar el micrófono, agarré el... Es un privilegio compartir estos momentos alrededor de la palabra de Dios. Así que bienvenidos, seas del centro familiar o seas cualquier persona que está mirando este video. Queremos pasar un momento de alegría, porque lo mejor, nuestro Dios es un Dios alegre. Y pusimos en el título de la reflexión de hoy es de la muerte a la vida. Y yo encontré esta diapositiva allí que aparece, que dice: la Biblia es la única arma que dispara al muerto y le da vida. Amén. Y dice el texto, solamente un versículo de Efesios 2:1, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien, seguimos con Efesios, como ustedes se dan cuenta, seguimos este estudio porque realmente tiene mucha riqueza para compartir. Y pecado, nosotros... Dice, nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Pecado, generalmente nosotros decimos, no tenemos problema, decimos los asaltantes, los asesinos, los violadores, los ladrones. No nos cuesta decir nada que son pecadores. Pero la realidad, pastor, es que todos somos pecadores. Y cuando la Biblia habla de pecado, en realidad el término es mucho más amplio. Sí. Ya lo habíamos comentado Sí. allí al comienzo, ¿no es cierto?, de los términos que usa la Biblia para pecado. Y acá en este pasaje, la Biblia usa nuevamente el término que ya comentamos, pero creemos que tenemos que ampliarlo un poco. Ajá. Que es el término hamartía. Sí, que es errar el blanco, es decir, es tremendo, es no llegar a ser lo que uno podría o debería ser. Claro, el término de errar el blanco es cuando uno dispara, ¿no es cierto?, la flecha, a un objetivo, sí, y le erra. Y en cuanto al pecado significa que uno tenía proyectos, planes, objetivos para lograr y se desvió, se fue para otro lado, ¿no? Y pensemos un poquito, por ejemplo, los maridos. Claro, si nosotros, digamos, afilamos el lápiz en esto, ¿sí?, podríamos pensar que pecado es no alcanzar el objetivo, no alcanzar el blanco de lo que teníamos que ser como seres humanos. Si vamos a la familia, por ejemplo, yo podría pensar, o lo que nos está diciendo la Biblia acá, es que a lo mejor no alcanzamos el objetivo de ser todos los buenos maridos que podríamos ser, ¿sí? Es decir, si yo no estuve colaborando con mi esposa, no la estuve ayudando, no la estuve guardando, no la estuve cuidando, no la estuve amando, si yo no logré el objetivo que tengo que lograr como marido, como hombre en ese caso, estoy en pecado. Y también podemos ir del otro lado, ¿no? Sí, las esposas. Si nosotros las esposas no respetamos a nuestro esposo y no somos la ayuda que nuestro esposo necesita, si no cumplimos completamente ese rol de esposa, estamos en pecado. Y podíamos continuar con la familia, ¿no? La relación entre padres e hijos. Sí. Sí, si yo no fui el padre que debería haber sido para mis hijos, si no me tomé el tiempo, si no los eduqué, si no hice la provisión necesaria para que ellos pudieran comer y vivir de la mejor manera de acuerdo al esfuerzo que yo podía haber hecho.
Es decir, siempre pensando en las posibilidades que yo tenía y que no las complementé, también es pecado. Muy bien. Y las madres, nosotros las madres, si no ocupamos ese rol para nuestros hijos, si no los cuidamos, si no les enseñamos, y ahora con el asunto de la pandemia, tienen todas las madres la oportunidad de ocupar el lugar de maestras de sus hijos, pero no solo maestras de matemática y lengua, ustedes tienen que enseñarle la palabra de Dios también. ¿Y quién? ¿Quién completó y ha sido la verdadera madre? A veces uno está tan cansado, a veces los chicos vienen y quieren contarnos algo y nosotros nos dormimos escuchando. Y no todas alcanzamos a ser la madre perfecta. También podríamos decir lo mismo de los hijos, ¿sí? Especialmente cuando han crecido un poco. Fuimos los hijos que deberíamos ser. Fuimos agradecidos por lo que nuestros padres hicieron por nosotros, que nos cuidaron, que nos alimentaron, que se esforzaron. O muchas veces a lo mejor en etapas de rebeldía, en etapas en que estábamos mal, ¿no es cierto?, que nada nos conformaba. Muchas veces tal vez vimos en los ojos de nuestros padres el dolor o la tristeza por cosas que nosotros hicimos que ellos no hubieran deseado ver en nosotros. Fuimos todos los buenos hijos que pudimos ser o no. Si no lo fuimos, estamos en esto de errar el blanco para lo cual Dios nos llamó. Y también podemos pensar en los obreros, si en nuestro trabajo cumplimos los horarios, si fuimos los mejores empleados, fuimos los mejores en el trabajo, y no solo el obrero, sino también como patrones, entran todos acá. Y si Bien. no, sí. Si fuimos lo suficiente buenos patrones cuando tenemos una persona a cargo, o varias, o lo que fuera, si realmente tratamos de darle toda la seguridad, toda la comodidad, los mejores pagos que podíamos haber hecho, o a veces egoístamente guardamos para nosotros cuando hay algún beneficio en lugar de compartirlo con los demás. Es decir, no cumplir el objetivo, no alcanzar el blanco, el propósito que Dios puso para nuestra vida. Según la Biblia, todo eso es pecado. Y cuando vemos esto, vemos que, como dice la Biblia también en otro pasaje, todos hemos pecado y no merecemos realmente la gracia de Dios por nuestras acciones. Y en cuanto a la meta, cada uno en su vida, Dios te creó y te formó con una meta, con un propósito. Y si nosotros tenemos que cumplir ese propósito y cumplirlo y dar en el blanco completamente. Bien. Y si seguimos pensando en esto, lo otro que también señala Pablo es que de alguna manera al hablar de muerte, no está hablando solamente de la muerte del alma, es decir, no está diciendo, bueno, fuisteis quitados de la muerte o pasaste de la muerte a la vida en sentido espiritual, sino aún en el sentido aquí de la tierra. Y si nosotros analizamos la cuestión con algún cuidado, vamos a darnos cuenta que hay un sentir homicida en el pecado. El pecado mata, ¿sí? Es decir, podríamos concluir, pastor, que el pecado es un fracaso en errar el blanco, un fracaso en mantenernos en el camino correcto y un fracaso también en no llegar a ser lo que deberíamos ser. Muy bien. Y era lo que usted decía recién, que el pecado mata. Muy bien. Hay un cierto sentido de homicida en el pecado, ¿no? Y vemos por lo menos tres factores, tres ángulos aquí de lo que es el pecado, ¿no? Tres aspectos que queremos tocar todavía en esta reflexión. Y la pastora fue a buscar una cuestión ahí que se vino preparada para ejemplificar lo que...
El pecado mata, y mata la inocencia. Orígenes decía que está bien, las cicatrices te quedan, y vos te enganchás con el pecado. Yo quiero hacer de acá más o menos el pecado se incrusta en tu vida y te enganchás con los pecados, con los diferentes pecados, ¿sí? Se hacen. Y mi hermano, el pecado mata. El pecado mata la inocencia. Y aunque yo te agujerea la vida, te perfora la vida, te perfora. Y aunque vos perdonás y pedís perdón. Bueno, parece que ni la... Dame el micrófono porque así no vamos a poder hacer todo. Aunque yo quite el clavo, aunque yo quite esto que me perforó, mi hermano y mi amigo, los agujeros quedan. Los agujeros quedan en nuestra vida. Es así, el pecado mata y deja huellas. Dicen los psicólogos y todos que nada se olvida. No es lo mismo pecar que no pecar. Y mata la inocencia. La inocencia no la recuperás más, no se recupera más. Muy bien, porque todas las cosas quedan, si no lo podemos tener en el consciente, quedan en el subconsciente, así dicen los psicólogos, sí. Y de alguna manera siguen manejando muchas veces nuestras emociones y nuestra vida, aunque nosotros no los recordemos y no los tengamos en cuenta. Sí, no las tenemos en la superficie, pero en el subconsciente quedan todos los agujeritos. Y por eso es tan importante reconocer el daño. Como decía el pastor, el pecado es homicida, mata. Y una de las cosas que mata es la inocencia. También podríamos decir que el pecado mata los ideales. Si usted mira cuánta gente tiene ideales, especialmente cuando es joven, es chico, y tiene un montón de ideales, ¿sí? De ser un hombre o una mujer de bien, de lograr ser, no sé, un profesional el día de mañana. Todos tienen sueños y tienen objetivos, tienen ideales, ¿sí? De portarse de determinada manera que puedan ser respetables a la sociedad, etcétera. Y al pecar, ¿no es cierto?, van perdiendo esa cuestión del ideal que tenían. Que muchos jóvenes, pienso, sí, apuntan a veces, ¿no? Apuntan a ser médicos, a ser ingenieros, a ser políticos, a ser pastores. Y de pronto empieza la etapa de caer en pecado una y otra vez y van perdiendo el objetivo, ¿sí? No van logrando ir ganando los terrenos, los pasos para llegar a donde quieren llegar. Y lo interesante de esto también es que la primera vez a lo mejor en que uno va a cometer un pecado le cuesta, ¿no? Viene la tentación y a uno le cuesta caer por primera vez, pero lo hace una vez, después ya es más fácil volver a caer la segunda vez, por ahí, por ejemplo, fumar, drogarse, tomar, etcétera, para ser más específico. Y a medida que lo va a ir haciendo, va perdiendo el ideal ese que tenía de lograr realmente lograr el objetivo que tenía, y el ideal se pierde a causa del pecado, ¿no? El pecado mata ese ideal. Y el pecado mata la voluntad, porque empezás una vez y decís, yo decido pecar, yo me gusta este placer, pero la segunda vez ya la haces y te metés, y la tercera vez ya te maneja y quedás esclavo de ese pecado. Y yo quiero decirte que yo siembro un acto y lo repito y cosecho un hábito. Siembro un hábito
y cosecho un carácter. Y siembro un carácter y cosecho un destino. Es decir, yo forjo mi destino con mis decisiones. Muy bien, al principio todos sabemos que decimos yo voy a controlar esto, ¿no? Yo voy a poder controlar tanto el tomar como el fumar, como el jugar, como el drogarse. Y las primeras veces tal vez sí, pero si nosotros seguimos, ¿sí? Pronto, en lugar de nosotros dominar y manejar eso, ese vicio, esa situación o ese pecado termina dominándonos y nosotros terminamos siendo esclavos del pecado, como dice tantas veces la Escritura también. Pero tengo una buena noticia, no importa dónde estés, no importa en qué pecado hayas caído, no importa qué hábito, Dios puede cambiar y no estás obligado a pecar. Dios ya venció a Satanás y él pisó la cabeza de la serpiente. Y vos sos libre de decidir. Y Dios no quiere que te quedes tirado. Él quiere que vos te levantes, porque Él quiere transformar tu vida. Y no necesitas, no estás obligado. Quiero que quede bien claro que no estás obligado a pecar. Claro, la buena noticia también es que Pablo está diciendo esto. Antes ustedes eran así. Estaban muertos, estaban en pecado, estaban en esta situación. Y si vos creíste en Cristo y lo recibiste como tu Señor y Salvador, Él te sacó de ahí, de la muerte a la vida, del pecado a la bendición. Y por eso, como vemos ahí, Jesús murió para liberarnos. Pero también es cierto que aunque Él nos liberó y aunque somos nuevas criaturas, siempre todavía tenemos lucha con esa parte, ¿no?, de no alcanzar el objetivo. Por eso tenemos que seguir orando, seguir pidiendo perdón y seguir mejorando día a día para llegar a ser aquello que Dios quiere que seamos. Así que yo quiero terminar con esta diapositiva, que la Biblia es la única arma que dispara al muerto y le da vida. Él te da vida y quiere darte vida, nos quiere dar vida, porque todos somos pecadores, todos somos pecadores, y me incluyo. Pero Dios nos da fuerzas para vencer el pecado y no tenemos por qué permanecer en pecado. Así que yo quiero orar, pastor. Bien. Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, oh Dios, por no ser lo que podríamos ser y lo que deberíamos ser. Te pedimos que podamos alcanzar las metas y los propósitos que tú preparaste para nosotros. Ayúdanos a caminar en tu senda para lograr el propósito tuyo. Te adoramos, Dios, y te pedimos perdón. Y te pedimos que tú nos ayudes a todos, oh Dios, a buscarte cada día para que podamos vencer al enemigo. Amén. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y yo quiero decirte, si vos fracasaste en algún objetivo, en alguna meta, en algún propósito que tenías, estás a tiempo. ¿Sí? Estás a tiempo. No importa la edad que tengas, no importa la situación en la que estás a tiempo de recuperar nuevamente todo aquello, buscando a Dios y proponiéndote realmente alcanzar lo que Él propuso para tu vida. Y yo quiero orar por todos aquellos que a lo mejor tuvieron ideales, tuvieron sueños, ¿sí? y lo perdieron a causa del pecado, de no esforzarse, de no ser lo que deberían ser, y creen que está perdido todo. No es así. Tenés oportunidad de volver a recomenzar y volver a alcanzar el ideal, el propósito. No dejes que el pecado te quite eso. No dejes que lo quite.
y que realmente puedas alcanzar eso. Oramos. Señor, yo quiero pedirte por todos aquellos que a lo mejor tenían ideales, Señor, que tuvieron propósitos, que tuvieron objetivos en la vida, pero de alguna manera, Señor, situaciones diferentes, comodidad, placer, distracción, Señor, logró desviar la flecha de su vida y errar el objetivo y errar el blanco que tenían. Y te pido que tú puedas realmente reencauzarlos. Amén. Y que puedas realmente volver a darles toda la oportunidad para completar en sus vidas aquello que tú tenías preparado Amén. Para ellos. Dios Amén. Bendice. Y si hay alguno, Señor, entre nosotros que está escuchando y que no te conoce, que tu Espíritu lo toque para que Él te busque, entregue su vida a ti y logre el objetivo de su vida. Amén. Bendecimos a cada familia, bendecimos a cada oyente en este momento. Amén. Y deseamos que tu gracia y misericordia los cubra. Amén. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo y que la gracia del Señor esté con ustedes. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.